buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario. Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya vamos a decretar abundancia, prosperidad y muy buenas noticias, claro que sí. Y sobre todo mucha salud, Sagitario, muchísima salud. Recuerda que sin salud no hay nada. A ver, Sagitario, yo soy tu amiga Jenny de Sol Tarot, en este encuentro semanal, puntual aquí contigo, en este momentito de lectura, tiempo de lectura. Ok, veamos cómo están estas maravillosas energías. Y tanto que esta quiere salir. Ok, el mago. Ok, Sagitario, me encanta iniciar una lectura con el mago, arcano mayor número 1. Me gusta mucho que esta energía esté para ti disponible durante esta semana, porque para mí también, particularmente, Sagitario, yo lo siento con mucha energía del mago. Aquí te está recordando el tarot, que tienes todos los elementos sobre tu mesa, que tienes todas las disponibilidades de hacer realmente lo que quieras, que el tema puede ser que vaya a estar, me están diciendo, por el uso desequilibrado de algunas de tus energías. De repente estás usando mucho la espada, que es la mente, quizás estás usando mucho las copas, que son las emociones, quizás estás pensando mucho en la estabilidad financiera, en el arraigo, el apego, que son los oros. Quizás tengas algún tipo de inconveniente con los bastos, que es el fuego, que es la acción. Vamos a ver estas energías, Sagitario, cómo están. Vamos a ver qué carta acompaña al arcano mayor número 1. Aunque para iniciar una lectura me encanta el mago. Ok, aquí tenemos la reina de espadas. Tenemos aquí la reina de espadas que está indicando que obviamente la mente aquí está jugando un poquito, no en contra, ojo, no en contra. Aquí veo mucha mente, mucha energía mental, pero me gusta este tarot porque esta reina de espadas es, como todas las reinas de espadas, es la diosa Atenea de la mitología griega. Ella es muy mental, ella es pura mente, pura inteligencia, puro intelecto. Aquí hay una circunstancia que posiblemente tú has venido barajando, has venido interiorizando, has venido trabajando a nivel mental desde hace mucho tiempo. Es como dar un paso, pero tu mente es tan poderosa, Sagitario, tienes una mente tan potente, pero tan potente, que quizás en este momento que debería jugar a tu favor, no lo está haciendo. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, Sagitario. Fíjate que tenemos unas de bastos. Las de bastos son los primeros inicios, los primeros pasos que se dan a nivel de fuego, a nivel de acción, a nivel de dar un paso adelante, ¿no? Pero un paso sin dudar. No es igual dar un paso dudando que dar un paso sin dudas. A ver, aquí yo estoy viendo también muchísima energía de cautela, mucha mente, por supuesto que hay muchísima mente. Veo acá. Vamos a ir abriendo la lectura, vamos a irla despejando. Desde ya digo que esta lectura no va a resonar para todos los Sagitarios, es imposible, sois muchos, pero si resuena contigo es porque es para ti. Y si estás aquí, seguro que hay un mensaje para ti, Sagitario. Fíjate algo. Tenemos aquí unas de bastos, que es las de bastos que nos indica inicios, avance, dar un paso, dejar tanto de pensar y más actuar. Tenemos aquí un paje de pentáculos. Wow, as, pajes, reina, muchas figuras de la corte veo aquí presentes. El paje de pentáculos es ese paje que da, aquí te están indicando que hay un camino, hay un destino esperando por ti. Hay un destino esperando por ti, hay un lugar que espera por tu presencia, por tu energía, que como que te lo estás pensando mucho, que como que te cuesta poner acción, que como que estás sopesando muchísimo la parte, obviamente es muy importante la parte económica, claro que sí. Yo no voy a decir aquí que no es importante porque es muy importante la parte económica,
Pero también me están diciendo en este momento que tú eres un mago, tienes energía de mago, que tú puedes dar frutos donde te plantes, que independientemente todo va a depender de cómo te sientas donde estés. Que bien puedes decidir no hacer nada de momento, es muy válido, y pensarte un poquito más las cosas si así lo quieres, si así lo deseas, por supuesto que es muy válido y muy respetable. Pero aquí las cartas me están indicando que veo inicios en tu vida, veo inicios, son cartas iniciáticas, cartas iniciáticas. Mira, aquí el juicio es el retomar el arcano mayor número 20. Aquí veo energías que van a renacer en tu vida, en tu entorno. Aquí puede ser que tú estés, que vuelvas a saber hay una persona que como que renace en tu vida, que como que te vuelve a tocar la puerta. Una persona que tú pensabas que ya estaba fuera de tu vida, que ya no ibas a tener más contacto con esta persona, que ya no ibas a tener más comunicación. Pero aquí aparentemente hay un vínculo que no se ha roto con alguien. Aquí me están indicando mis guías que posiblemente, escúchame, que hay un ciclo que no se ha cerrado, que hay una puerta que no ha terminado de cerrarse y que te está reclamando de tu energía para poder cerrarse. Está reclamando de tu presencia energética a nivel de acción, a nivel de cerrar ese ciclo. Wow. Vamos a ver, vamos a pedir aclaración sobre esto. Claro que sí. Aclárame por favor este juicio. Ajá, aquí lo tengo. Mira, el arcano mayor 16 de la torre me está diciendo que obviamente aquí hay un ciclo que tiene que derrumbarse. Aquí hay algo que no se ha cerrado. Aquí hay una energía que está por cerrarse, que se va a cerrar, claro que sí. Se va a cerrar, sí. Que ha venido doliendo muchísimo. Para muchos de mis Sagitarios, aquí estoy percibiendo, más que interpretar, estoy canalizando un mensaje de que para poder iniciar un camino, necesitas salirte del otro. Es imposible mezclar el aceite y el vinagre. Es imposible. O sea, necesitas salir de una energía, cerrarla. El universo pide de ti para poder obtener acceso a todos tus dones. Ya entiendo. Necesitas como que el aprobado por la vida, que el universo diga, mira, lección superada, a la siguiente. De lo contrario, veo aquí un ciclo que se repite y se repite y se repite y se repite, reclamando de que sea cerrado. Veamos a ver, aquí está, sí señor, tú lo cierras, tú celebras, tú tienes la fuerza necesaria y suficiente para hacerlo, tienes todos los caminos abiertos gracias a ti, gracias a tus energías, gracias a tu aprendizaje. Tú ya estás entendiendo, muchos de mis Sagitarios están entendiendo de por dónde van las lecciones. Pueden ser que estén teniendo hasta sueños lúcidos. Aquí estoy hablando con Sagitarios muy despiertos, con personas con mucha luz, con mucho poder de despertar, con mucho poder de manifestar. Te veo celebrando, te veo disfrutando, te veo cerrando un ciclo y celebrando. ¿Por qué? Porque tú eso es lo que deseas hacer. Claro que sí. Tú quieres estabilidad económica, tú quieres estabilidad sentimental, tú quieres, muchos de mis Sagitarios quieren hasta montar un negocio, tienen en mente aperturar algo para ofrecer un servicio al público que está muy bien aspectado a nivel energético, y lo vas a hacer, Sagitario, lo vas a hacer. Sé que esto ha tardado. Aquí veo cartas un poquito lentas a nivel de manifestación, pero también veo cartas de celebración de que se va a hacer, pero lo único que está trancando, si es que algo está trancando, es que hay un ciclo energético que no se ha cerrado. Tienes aquí el 5 de espadas. Mira, ves, más claro agua, más claro no canta un gallo. Aquí hay conflictos, aquí veo gente que no se pone de acuerdo, aquí veo gente que como que no termina de ubicarse en su lugar. Por supuesto que no lo vas a hacer tú. A ti no te corresponde eso, ya tú eres responsable de lo que
de lo que te corresponde a ti, en lo que a ti respecta. Pero sí es importante dejar las cosas claras, decir las cosas claras y en voz alta. Seguros de lo que estamos diciendo. Seguro de que cuando damos un portazo, de que cuando decimos por un camino no voy a ir, es porque por ese camino ya no voy a ir. Es porque tengo el camino abierto. Porque es como que de nada me vale decir yo voy a ir por este camino, pero estoy pensando que tengo 3 más por donde ir. No. Es quemar las barcas. Se dice quemar las barcas. Cuando quemas las barcas, no te queda de otra que hacer que el camino por el que tú decides, porque el que tu corazón te inspira a ir, ese sea el correcto. Escúchame, y para esto se requiere mucha intuición, mucha intuición. Se requiere también enfrentarse a muchas personas. Se requiere que puede ser que hayan conflictos, que puede ser que no estén de acuerdo con lo que estás haciendo, que no te den el visto bueno, gente que de repente no te apoye energéticamente, no porque sean malos o lo que sea, sino porque no comprenden cierto nivel evolutivo que estoy viendo aquí, pero muy necesario. Se te está pidiendo acá también que escuches la voz de tu alma, que escuches tu intuición, que escuches la voz de tu corazón, que medites, que hagas introspección, que saques ese mago y esa maga que tienes por dentro. Fíjate que estoy viendo una carta que me llama mucho la atención, porque teniendo tanto oro, tantas capacidades, teniendo tantas bondades en tu vida, aquí me estoy hablando con un Sagitario que tiene bendiciones universales, bendiciones que prácticamente dármicas. Aquí veo un dharma bonito. ¿Por qué esta sensación, y ya lo voy a preguntar, de carencia? ¿Por qué el sentir que no me alcanza, que no puedo? ¿Por qué el sentir, bueno, aparte de la mente, que la tenemos aquí muy presente, ¿no? Nada más como una reina de mentes, pero el por qué, esa sensación de no puedo, de no soy suficiente, de no lo voy a, no sé, como que después, luego, no, como cierta postergación, un sueño. Mira, aquí ya me la contesta, arcano mayor número 13. Aquí el tarot me está hasta regañando a mí, porque me están diciendo, si tú sabes la respuesta, ¿para qué me la preguntas? Obvio, porque quiero que tú veas las cartas, para que veas que yo no me lo estoy inventando. Si tú no das un portazo, si tú no cortas un hilo energético, si no te decides a cortarlo, la vida lo va a hacer por ti. Fíjate que aquí me están hablando de una torre, claramente aquí, y de la muerte acá. Se tiene que cerrar un ciclo, se tiene que terminar un ciclo para que tú puedas avanzar a lo que quieres hacer. Tú decides. El libre albedrío es el libre albedrío y por supuesto que se respeta. Hombre que se respeta, claro que sí. Fíjate aquí, signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, veo aquí. Caballero de copas. Aquí recibes propuestas de gente amiga, gente amorosa, gente que te quiere. Recibes apoyo, recibes propuestas. Veo puertas que se abren. Previamente tú debes tomar una decisión y quemar barcas. Aquí están diciendo quemar las barcas sin miedo. No tienes que tener miedo a nada, es que tú tienes todo en tus manos. Tú donde te plantas haces dinero, donde eres muy inteligente, tienes un don de gente invaluable, o sea, un don de gente muy potente. Arcano mayor que nos va en este momento a darnos una lectura. Wow, se sale el sol, me muero. Ay, los enamorados. Excelente, arcano mayor 6 de los enamorados, signo de Géminis. Por favor, aprovecha esta energía porque este arcano mayor, estamos en su momento, estamos en su mes. El arcano mayor número 6 de los enamorados es el arcano mayor de Géminis y te indica que fluyas, que te comuniques, que hables, que expreses, que digas eso que necesitas decir, que no te quedes con nada atragantado en la garganta, que desbloquees tu chakra garganta. Muy importante, Sagitario. No te quedes con nada. No te quedes con nada. Di las cosas como son. Habla con la gente claro. Pon tus intereses por delante.
claro que sí, eso no es egoísmo, eso es amor propio. Escúchame, es amor propio. Voy a sacar una carta de este hermoso tarot de los animalitos que sabes que amo. Vamos a ver aquí qué te dicen. 6 de primavera. Ok, esto viene bonito. Aquí el 6 de primavera te está diciendo que es posible que te asciendan, que te concedan una beca o que recibas un reconocimiento especial por tu labor. Has hecho un trabajo increíble y te mereces toda la atención que vas a recibir. Wow, Sagitario, yo aquí de verdad que a no ser de que la mente te esté jugando un poquito en contra, de que te cueste tomar decisiones, de que necesitas zanjar por lo claro ciertas circunstancias, tienes que quemar algunas barcas, tomar tus decisiones claras y concisas, meditar, pero yo veo aquí mucho triunfo, mucha prosperidad, caminos abiertos que se abren, gente que te quiere, energías de signos de agua muy, bueno, puede ser otro signo, pero puede ser que otro signo, pero que tenga mucha agua en su carta astral. Gente que te quiere y que te apoya, no estás solo, no estás sola y tienes un destino maravilloso. Sagitario, si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, comenta, suscríbete por favor y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.